En el corazón de Madrid, donde hoy resuena el bullicio de la modernidad y el tráfico envuelve la plaza de Cibeles, existió una vez un palacio que fue mucho más que una residencia. Fue un espejo del poder, una cámara silenciosa, donde el oro se transformaba en nobleza y las cifras se convertían en decisiones de Estado. El Palacio de Alcañices, levantado con mármoles italianos y techos dorados, pertenecía a una familia que, sin alzar la voz, modeló la fortuna de la monarquía española a lo largo de 3 siglos. Los Álvarez de Toledo, duques de Alcañices, consejeros financieros de reyes y custodios de un linaje que sabía manejar tanto la espada como las cuentas. Aquel edificio, situado en el Paseo del Prado frente a las fuentes donde el agua reflejaba las carrozas reales, no era simplemente una obra arquitectónica, era el símbolo tangible de un nuevo tipo de poder que emergía en la España de los Borbones, un poder que no necesitaba de ejércitos, sino de discreción, de confianza y de acceso al oído del monarca. A mediados del siglo XIX, cuando el país oscilaba entre pronunciamientos y restauraciones, el duque de Alcañices, José Osorio y Silva, se convirtió en el confidente silencioso de la reina Isabel II. Sus recepciones eran tan fastuosas como prudentes. Mientras los embajadores brindaban en los salones dorados, en los despachos interiores se negociaban deudas, alianzas y reformas. Allí se decidía el destino de las rentas reales, los préstamos del tesoro y los favores que unían la nobleza con la banca. Aquella casa, según los cronistas de la época, era una corte dentro de la corte, un lugar donde la elegancia y la finanza se daban la mano bajo el mismo escudo heráldico. Pero el esplendor visible del palacio era solo la superficie de un poder más profundo. Los Álvarez de Toledo no necesitaban proclamarse mecenas ni ministros. Su influencia nacía del control del crédito, de la confianza del soberano y de una red de relaciones que atravesaba la administración borbónica como un hilo invisible. Cada documento que salía de sus manos, una orden de pago, un decreto financiero, un contrato de suministros, llevaba consigo la impronta de una familia que entendía la monarquía como un sistema económico tanto como una institución sagrada. En los archivos del Banco de España aún se conservan las huellas de esas operaciones: préstamos otorgados a la corona, inversiones en ferrocarriles y minas, participaciones discretas en sociedades que sostenían la maquinaria del Estado. El Palacio de Alcañices era, en realidad, una metáfora de su tiempo. Sus muros guardaban la tensión entre la vieja aristocracia territorial y la nueva nobleza financiera, entre los valores heredados y la racionalidad moderna del capital. La fachada neoclásica miraba hacia el futuro, mientras los retratos de antepasados virreyes, capitanes generales, consejeros del Consejo de Castilla, recordaban un pasado que se resistía a desaparecer. Allí convivían el protocolo cortesano y la contabilidad moderna, el perfume del incienso y el olor metálico de las monedas recién acuñadas. Con la caída de Isabel II y el exilio de la reina, muchos pensaron que el poder de los Alcañices terminaría también. Pero la historia de esta familia nunca dependió de los tronos visibles. Supieron, como pocos, permanecer cerca del poder sin convertirse en su sombra. Fueron guardianes del equilibrio, mediadores entre la necesidad del rey y la realidad del tesoro. En una España que se modernizaba a golpes de decreto y revolución, su discreción fue su escudo, y su fortuna, el idioma universal que entendían todos los gobiernos. El amanecer que se filtra hoy entre los ventanales del Banco de España
cae sobre el mismo suelo donde una vez caminaron reinas y ministros, diplomáticos y banqueros, confidentes y traidores. Bajo cada losa del antiguo palacio de Alcañices se esconde una historia de cálculo y lealtad, de lujo y sacrificio, de una nobleza que aprendió a sobrevivir cambiando el acero por el papel, la espada por la firma. Y así comienza esta historia. La de una familia que hizo de la discreción un imperio, del consejo una corona, y del dinero la nueva sangre azul de la España moderna. Porque detrás de cada firma real había una pluma del Alcañices, escribiendo la historia del dinero y del poder. Mucho antes de que el oro del siglo XIX fluyera por los despachos del Palacio de Alcañices, ya el apellido Álvarez de Toledo resonaba entre los muros de Castilla como sinónimo de servicio al rey y de dominio sobre la tierra. La historia de los Alcañices comienza en realidad en el corazón mismo de la Casa de Alba, una de las más antiguas y poderosas del reino, cuyo tronco genealógico se remonta a los tiempos en que la Reconquista aún modelaba la geografía política de la península. En aquellos siglos de hierro y fe, los Toledo eran guerreros, diplomáticos y mayordomos de confianza de los monarcas de Castilla. Su emblema, la cruz roja sobre campo de oro, era ya entonces un signo de fidelidad a la corona, una marca de nobleza conquistada en la batalla y ratificada por el servicio. Entre aquellos primeros nombres sobresale el de García Álvarez de Toledo y Osorio, a quien Felipe II concedió en 1567 el título de primer duque de Alcañices. Aquel gesto no fue un simple premio cortesano, era el reconocimiento de una rama que, separándose de la línea principal de los Alba, había acumulado méritos militares, cargos virreinales y, sobre todo, una capacidad excepcional para administrar dominios extensos en Zamora y León. Los nuevos duques instalaron su residencia en la villa de Alcañices, un enclave fronterizo con Portugal, donde el castillo familiar dominaba los valles y servía de bastión durante las guerras de frontera. Desde allí, forjaron alianzas con las casas de Osuna, Medina Sidonia y Villafranca del Bierzo, entretejiendo la red de parentescos que sustentaría su poder durante generaciones. La época de los Habsburgo fue, para los Álvarez de Toledo, un laboratorio de lealtades. Sirvieron como virreyes de Nápoles y Sicilia, como capitanes generales en las campañas italianas y flamencas, y como consejeros del Consejo de Castilla, el órgano más alto de la monarquía hispánica. Su autoridad no provenía solo de la espada, sino de la administración de rentas, tributos y tierras. Aprendieron pronto que el poder del siglo XVII no se medía únicamente en batallas ganadas, sino en la capacidad de sostener ejércitos y de financiar la maquinaria imperial. Así, mientras otros nobles se empobrecían por la ostentación, los Alcañices consolidaban un modelo de gestión prudente, casi contable, que los haría distintos en el porvenir. Durante el reinado de Felipe IV, uno de sus descendientes, Fadrique Álvarez de Toledo, ejerció como mayordomo mayor de la reina Mariana de Austria. En los registros del Archivo General de Simancas se conservan órdenes firmadas por su mano, donde se detallan gastos de corte, nombramientos y supervisión de palacios. Aquellos documentos muestran el tránsito de la familia hacia una esfera más burocrática y cercana a la gestión del Estado. La sangre guerrera se transformaba lentamente en sangre administrativa. Este cambio, imperceptible para muchos de sus contemporáneos, sería el germen de su futuro papel como consejeros financieros de la monarquía borbónica. Cuando la dinastía Borbón llegó al trono en 1700, con Felipe V instaurando un modelo centralizado de gobierno,
Los Alcañices supieron adaptarse con una flexibilidad que otros grandes de España no tuvieron. Abandonaron progresivamente los señoríos rurales y establecieron residencia permanente en Madrid, cerca del recién creado Palacio Real y de los centros ministeriales. Era el inicio de una nueva era. La nobleza territorial se transformaba en una nobleza de corte. Los alcañices comprendieron que la influencia ya no residía en las lanzas ni en los castillos, sino en la capacidad de estar presentes donde se tomaban las decisiones. Su integración en el círculo borbónico fue inmediata. Varios miembros sirvieron como embajadores en Viena y Roma, reforzando el vínculo entre España y las casas reinantes europeas. En esos años, el apellido Álvarez de Toledo comenzó a asociarse con una nueva virtud, la discreción ilustrada. Eran nobles que estudiaban derecho y economía, que participaban en tertulias sobre la reforma del Estado, que leían a Montesquieu y a Jovellanos, y que veían en la administración pública un deber moral. Esta actitud los distinguió de las viejas familias, reacias al cambio. Su lema parecía anticipar el espíritu del siglo XVIII. Gobernar es servir es conservar. En la biblioteca familiar del Palacio de Alcañices, según inventarios conservados en el Archivo Histórico Nacional, figuraban tratados sobre hacienda, agricultura y política económica, junto a misales y crónicas de batallas antiguas. La casa se convertía en una metáfora del país. Mitad espada, mitad pluma. La evolución del linaje coincidió con un proceso mayor. El traslado de la corte a Madrid consolidó una nueva geografía social. Los alcañices compraron solares y casas en las cercanías del Prado, levantando residencias que reflejaban el gusto neoclásico importado de Francia. Entre las obras más destacadas se cuenta el Palacio de los Duques de Alcañices, reconstruido sucesivamente hasta alcanzar en el siglo XIX su esplendor definitivo. Allí, entre columnas jónicas y tapices de Flandes, comenzó a latir el corazón económico de la familia. Lo que en su origen fue un símbolo de señorío rural se convirtió, con el tiempo, en un centro de influencia urbana y política. A finales del siglo XVIII, en plena convulsión de las reformas ilustradas, un descendiente de la casa, Antonio Álvarez de Toledo, apoyó la creación de instituciones de crédito y fue consultor informal del Consejo de Hacienda. La familia, sin romper con su identidad aristocrática, había encontrado un nuevo campo donde ejercer su autoridad: las finanzas del Estado. La guerra contra Napoleón y la posterior inestabilidad de las Cortes de Cádiz pusieron a prueba esa red de influencia, pero los alcañices resistieron. Supieron proteger su patrimonio diversificando sus rentas, invirtiendo en tierras productivas, en compañías comerciales y en títulos de deuda pública. Su prudencia los salvó de la ruina que afectó a tantos otros grandes. El siglo XIX los recibiría con un papel renovado. Ya no eran los señores feudales de antaño, sino los guardianes del crédito real, los mediadores entre la corona y los banqueros internacionales. En esa transición, el linaje de Alcañices encarnó la mutación silenciosa de la nobleza española. De la espada a la cifra, del campo a la capital, de la gloria guerrera al poder financiero. Y así, cuando la reina Isabel II ascendió al trono en 1843, encontró entre sus servidores más leales a un descendiente de esa larga estirpe, José Osorio y Silva, quien no solo heredó los títulos y el palacio, sino también la tradición de ser, ante todo, el confidente del poder. Porque en la historia de los Álvarez de Toledo, cada generación aprendió a traducir la autoridad en un lenguaje distinto.
Los primeros lo hicieron con la espada, los siguientes con el decreto, y los últimos con la firma. Lo que permaneció inmutable fue su sentido del deber hacia la corona y su capacidad de leer los signos de los tiempos. Y es ahí, en esa continuidad entre el pasado feudal y la modernidad cortesana, donde comienza la edad dorada del linaje, el siglo de Isabel II, el tiempo en que el Palacio de Alcañices se convertiría en el epicentro de un poder tan silencioso como indispensable. Porque nacieron en Castilla, pero su destino estaba escrito en los salones del poder. En el Madrid del siglo XIX, donde las avenidas recién abiertas empezaban a perfilar una ciudad moderna, el Palacio de Alcañices se alzaba como un testimonio de la elegancia heredada y del poder silencioso. Situado entre el Paseo del Prado y la calle de Alcalá, frente al resplandor de Cibeles y a un paso del nuevo Palacio de Buenavista, aquel edificio no solo dominaba el paisaje urbano, era un punto de referencia moral y político para la corte de Isabel II. Quienes cruzaban sus puertas describían un universo donde la nobleza encontraba su versión más refinada. Alfombras persas, retratos de antepasados pintados por Goya, y un aire de solemnidad que recordaba a las casas viejas de Castilla, aunque con el brillo cosmopolita que el siglo moderno imponía. Su dueño, José Osorio y Silva, 14º duque de Alcañices, era un hombre de equilibrio extraño, aristócrata por sangre, liberal por convicción y monárquico por lealtad. Había nacido en el año 1802, en una España que apenas despertaba de las guerras napoleónicas, y creció entre la educación clásica y las nuevas ideas que llegaban de Francia. Su matrimonio con Rosalía Ponce de León y Carvajal, duquesa de Montemar, consolidó la unión de dos de las más altas casas del reino. Pero fue su cercanía con la reina Isabel II lo que marcó su destino y el de su palacio. El joven duque se convirtió pronto en mayordomo mayor de la reina, un cargo que exigía discreción absoluta y presencia constante en los círculos íntimos del poder. Su despacho, situado en la planta baja del Palacio de Alcañices, era una extensión de los salones reales. Allí se recibían embajadores, se tramitaban los asuntos de Estado y, a menudo, se firmaban documentos que definirían el rumbo de la monarquía, según testimonios recogidos por el cronista Modesto Lafuente. Ningún consejo de la reina dejaba de pasar por el oído del duque de Alcañices, cuya palabra, breve y prudente, valía más que un decreto. Durante los años de esplendor de Isabel II, el palacio se transformó en un centro de reunión para diplomáticos, ministros y artistas. En sus salones se organizaban bailes donde el lujo era una forma de diplomacia, candelabros de cristal de Bohemia, vajillas con el escudo ducal, tapices flamencos que representaban escenas mitológicas. Pero bajo esa superficie brillante, el duque mantenía un equilibrio frágil entre la pompa y la prudencia. Sabía que los tiempos eran inestables. La monarquía se enfrentaba a revueltas, conspiraciones y crisis financieras. Su talento residía en convertir el esplendor en una pantalla protectora, una forma de mantener la dignidad de la corona mientras la nación se agitaba en la calle. La verdadera influencia del duque no se medía en fiestas, sino en cifras. Los documentos de la época revelan que actuó como asesor financiero personal de Isabel II, ayudando a reorganizar la Casa Real y a renegociar las deudas que la guerra carlista había dejado en ruinas. Su conocimiento de la hacienda del Estado le permitió introducir medidas de contención y persuadir a los banqueros europeos para sostener los préstamos de la corona. Entre los nombres que figuraban en su correspondencia estaban Rothschild y Baring Brothers, prueba de que la nobleza española comenzaba a hablar el idioma internacional del crédito. El Palacio de Alcañices
Era entonces un nodo entre el viejo poder cortesano y la nueva realidad económica del siglo industrial. En los salones donde antaño se discutían alianzas matrimoniales, ahora se hablaba de ferrocarriles, deuda pública y mercados de ultramar. En este sentido, el duque fue un pionero. Comprendió que la supervivencia de la monarquía dependía de su modernización y que el prestigio podía sostenerse con oro tanto como con genealogía. Se decía que el duque no era ministro, pero ningún ministro decidía sin su consejo. Más allá de las finanzas, su influencia alcanzó el ámbito político. En 1856, durante el reinado turbulento de Isabel II, el duque apoyó la política moderada del general Narváez, buscando estabilidad frente a los extremismos de la época. Fue mediador entre la reina y los líderes conservadores, y aunque nunca ocupó un ministerio formal, su casa se convirtió en lugar de conciliación. Allí se cerraron acuerdos, se reconciliaron partidos y se pactaron matrimonios estratégicos. Era el símbolo perfecto del poder invisible, aquel que se ejerce sin firma, sin decreto, pero que todo lo impregna. La reina recompensó esa fidelidad con una confianza personal que muchos envidiaron. Cuando Isabel II se vio obligada a exiliarse tras la Revolución de 1868, la llamada Gloriosa, fue el duque quien organizó discretamente su partida hacia Francia y garantizó su seguridad. En cartas posteriores, la reina lo llamaría mi amigo más fiel, el único que supo guardar silencio cuando todos hablaban. Esa frase resume la esencia del linaje, la discreción como forma suprema de poder. Durante las décadas siguientes, el Palacio de Alcañices siguió siendo un centro de influencia, incluso sin la reina. Allí se reunieron los reformistas de la Restauración borbónica, los partidarios de Alfonso XII y los diplomáticos que buscaban restablecer el equilibrio tras años de caos. El duque, ya envejecido, caminaba por sus corredores como un testigo del siglo. En las paredes colgaban retratos de reyes y reinas que habían pasado, pero el eco de su voz aún resonaba en los pasillos de mármol. El cronista mesonero Romanos dejó escrito que, al entrar en el Palacio de Alcañices, uno sentía el peso de la historia y el perfume de la prudencia. No era un elogio vacío. Reflejaba la atmósfera de un tiempo en que el lujo no era vanidad, sino una herramienta de representación. Cada lámpara encendida era un mensaje al país. La nobleza seguía viva, la tradición no había caído, el orden aún tenía guardianes. Sin embargo, ese brillo tenía su precio. El mantenimiento de un palacio de tales dimensiones, los compromisos sociales, las ayudas a la corona exiliada y las inversiones en obras públicas fueron consumiendo poco a poco la fortuna familiar. El propio duque reconocía en su correspondencia que la grandeza sin medida es la más sutil de las ruinas. Pero mientras la salud le acompañó, mantuvo la dignidad del nombre y el esplendor de la casa. En los últimos años de su vida, José Osorio y Silva fue testigo del retorno de los Borbones con Alfonso XII y del comienzo de una monarquía más constitucional. Su influencia ya no era política, sino moral. Representaba la continuidad de una época en que la nobleza sabía servir sin exhibirse, en que los palacios eran templos del deber antes que del lujo. Cuando murió, en 1881, Madrid lo despidió como al último grande de una era. Su cortejo fúnebre avanzó lentamente por el Paseo del Prado. Los balcones se llenaron de ciudadanos que lo saludaban en silencio, como si se marchara un pedazo de la vieja España. Poco después, su familia comenzó a vender parte de las propiedades urbanas, y el palacio
ya envejecido, entró en una etapa de transformación. La ciudad crecía, los bancos y ministerios reclamaban espacio, y el terreno del antiguo Alcañices se convirtió en codiciado enclave. Aquella casa, que había sido corazón de la monarquía, estaba a punto de ceder su sitio al símbolo del nuevo poder, el Banco de España, porque mientras la reina perdió su trono, los Alcañices mantuvieron el suyo, hecho de oro y discreción. La muerte del duque José Osorio y Silva marcó más que el final de una vida. Fue el cierre de una manera de entender el poder. Con él se extinguía la generación de nobles que habían sabido mantener su influencia a través de la lealtad y la discreción, adaptándose sin quebrarse a los vaivenes del siglo. Pero la España que emergía en los últimos años del siglo XIX era distinta, y el nuevo mundo no estaba hecho para la nobleza antigua. Los bancos, las sociedades anónimas, las compañías ferroviarias y los capitales coloniales imponían una lógica nueva, la del beneficio inmediato. En ese escenario, el apellido Alcañices seguía imponiendo respeto, pero ya no producía riqueza. El palacio de Alcañices, heredado por los descendientes del duque, comenzó a ser más un símbolo que una residencia útil. Los gastos de mantenimiento, las reparaciones, los impuestos urbanos y la vida social absorbían una fortuna que, sin nuevos ingresos, se erosionaba lentamente. La correspondencia familiar conservada en el Archivo Histórico Nacional muestra la preocupación de los herederos. Nuestro palacio es grande como un reino, pero sus muros pesan como una deuda, escribió uno de ellos en 1887. Esa frase resumía el dilema de una clase: mantener el esplendor o salvar la solvencia. La aristocracia madrileña vivía un proceso similar. Los palacios de Liria, de Medinaceli y de Fernán Núñez se transformaban en escenarios de un lujo que escondía balances deficitarios. Los Alcañices, fieles a su historia, optaron por resistir sin escándalo, vendiendo discretamente propiedades rurales en Zamora, León y Salamanca para sostener el tren de vida que su rango exigía. Pero la venta más significativa y simbólica estaba aún por llegar. En 1893, la ciudad de Madrid aprobó un ambicioso plan de expansión urbana que afectó directamente a la zona del Prado y de Alcalá. El solar donde se levantaba el Palacio de Alcañices fue declarado de interés público y el gobierno inició conversaciones para adquirirlo como parte del proyecto de ampliación del Banco de España. Para la familia ducal, aquello significaba desprenderse de su legado más visible, pero también una oportunidad de liquidar deudas acumuladas. Las negociaciones fueron largas y discretas, fieles al estilo de la casa. Finalmente, en 1897, el contrato de venta se firmó. El Estado compraba el terreno y parte del edificio por una suma considerable que permitió a los Alcañices saldar sus compromisos y conservar su título sin perder su honor. Sin embargo, la transacción tuvo un precio emocional profundo. El palacio, que había sido testigo de recepciones reales, conspiraciones políticas y silencios de poder, empezó a ser desmantelado piedra a piedra. Los techos pintados fueron retirados, los mármoles vendidos, los tapices enviados a otras residencias. Lo que no se vendió, el tiempo lo borró. En el lugar donde antaño resonaban las conversaciones de diplomáticos y ministros, los arquitectos del Banco de España comenzaron a levantar su nueva sede, símbolo de la modernidad financiera. Así, la piedra del viejo palacio se convirtió en cimiento del nuevo templo del dinero. El cambio no pasó desapercibido para los cronistas de la época. En el diario La Época,
Un artículo del año 1902 lamentaba: con el Palacio de Alcañices desaparece una parte de la historia de Madrid. El mármol que sirvió a los reyes servirá ahora a los banqueros. Era más que una metáfora, era la constatación de un giro histórico. El dinero que los Álvarez de Toledo habían administrado para la corona se transformaba en moneda de un sistema que ya no necesitaba mediadores nobles. La monarquía financiera, de la que habían sido pioneros, se institucionalizaba en el Banco de España. Mientras tanto, la familia se replegó a otras residencias más pequeñas, conservando aún el título y una posición honorífica en la corte de Alfonso XIII. Algunos descendientes participaron en la vida política o diplomática, pero sin el peso de antaño. La discreción, que había sido su fortaleza, se convirtió ahora en su invisibilidad. En los salones del nuevo siglo, dominados por industriales, financieros y políticos profesionales, el apellido Alcañices sonaba antiguo, casi arqueológico. En el ámbito privado, las tensiones no tardaron en aparecer. La división del patrimonio entre herederos, los pleitos sobre tierras y rentas, y las deudas heredadas de generaciones anteriores erosionaron la unidad familiar. Los documentos notariales de los años 1910 y 1915 muestran particiones de bienes que diluyeron lo que quedaba del patrimonio común. Aquella descomposición económica era también moral. La nobleza se deshacía como una estructura social coherente. Los alcañices, que habían servido a reyes, ahora se enfrentaban a abogados, peritos y bancos. La Primera Guerra Mundial acentuó la brecha entre las viejas fortunas nobiliarias y los nuevos capitales industriales. Mientras algunos grandes de España invertían en empresas eléctricas o ferroviarias, la rama de los Álvarez de Toledo asociada a Alcañices mantuvo un perfil más conservador, ajeno a la especulación. Su orgullo les impedía competir en un terreno donde la rentabilidad reemplazaba al linaje como medida del éxito. El resultado fue un lento declive. Una fortuna sostenida por recuerdos y títulos, pero sin capital real. Las intrigas políticas del cambio de siglo no los alcanzaron directamente, pero sí los rodearon. El duque sucesor, más distante de la corte, mantuvo relaciones con círculos moderados durante la Restauración, evitando involucrarse en los movimientos republicanos o carlistas. Era un gesto de prudencia, aunque también de resignación. El poder se había desplazado definitivamente. En los cafés del centro de Madrid, los nuevos financieros hablaban de mercados y divisas donde antes se discutían genealogías y honores. El símbolo más poderoso de esa transición fue, sin duda, el Banco de España erigido sobre los cimientos del palacio. Allí, donde antes se discutían préstamos reales, ahora se guardaban las reservas de oro del Estado. El edificio, terminado en 1929 tras sucesivas ampliaciones, conservó parte del terreno original de los Alcañices. Algunos trabajadores encontraron fragmentos de esculturas y columnas antiguas durante las obras, restos de un pasado enterrado bajo el peso de la modernidad. En cierto modo, la venta del palacio cerró el círculo de la historia familiar. Aquellos que habían asesorado a reyes en materia de finanzas habían entregado, sin saberlo, su legado al símbolo máximo de la economía nacional. Era como si el linaje se disolviera dentro del Estado, dejando su huella en el mármol de una institución que encarnaba su propia filosofía, la unión del dinero y el poder. Con el paso de las décadas, la memoria del Palacio de Alcañices se volvió difusa. Los madrileños que pasaban frente al Banco de España ya no recordaban que, bajo sus cimientos, dormían los salones de un palacio noble. Pero los historiadores del arte y de la arquitectura rescataron su recuerdo a través de planos conservados en el archivo de Villa de Madrid. Esos documentos
muestran un edificio de gran armonía. Fachada neoclásica, patio central porticado, escalinata de honor, todo desaparecido y sin embargo presente en la estructura espiritual de la ciudad. Así terminó la historia visible de los Alcañices, pero no su huella, porque en cada transición, en cada crisis, en cada nuevo modelo de poder, su nombre reaparece como símbolo de esa España que supo transformar la nobleza en servicio, la tradición en administración y la herencia en responsabilidad. El palacio cambió de dueño, pero el eco de sus pasos aún sonaba como una deuda pendiente. Cuando el siglo XX abrió sus puertas, el nombre de Alcañices ya era un eco, una resonancia de otros tiempos en los registros oficiales y en las crónicas de sociedad. El esplendor que durante siglos había llenado de luz los salones de su palacio se extinguía lentamente, sustituido por una calma silenciosa, por una memoria que sobrevivía en los archivos más que en la vida cotidiana. Madrid crecía hacia el norte. El Paseo del Prado se convertía en arteria de bancos, ministerios y cafés, y en medio de esa modernidad implacable, la antigua nobleza veía desvanecerse su propio reflejo. El Banco de España, que ocupó definitivamente el solar del antiguo palacio, se erigió en el nuevo símbolo del país. Su arquitectura monumental, con cúpulas, bóvedas y columnas de granito, representaba la solidez de una nación que buscaba confianza en la economía y no en los apellidos. En las salas donde antes resonaban los pasos de damas y caballeros, ahora se escuchaba el tintineo del metal y el murmullo de los empleados. Pocos sabían que bajo esos suelos se habían decidido alianzas reales, o que las bóvedas de seguridad reposaban sobre el antiguo salón de baile del duque José Osorio. El tiempo había hecho su tarea: cubrirlo todo con una capa de olvido respetuoso. Los descendientes del linaje continuaron viviendo discretamente en otras residencias de Madrid o en fincas rurales de Castilla. Algunos participaron en la vida pública. Uno fue senador por la provincia de Zamora, otro se dedicó al servicio diplomático en Roma, y una de las damas de la familia formó parte de la corte de la reina Victoria Eugenia. Pero ninguno alcanzó la notoriedad ni la influencia de sus antepasados. Los nuevos tiempos no necesitaban mayordomos mayores ni consejeros de reyes. Necesitaban técnicos, ingenieros, banqueros de profesión. Los alcañices, fieles a su tradición de reserva, no buscaron adaptarse del todo. Prefirieron desaparecer con dignidad antes que diluir su nombre en la competencia económica del siglo industrial. A lo largo del siglo, los archivos familiares se dispersaron. Algunos documentos pasaron al Archivo Histórico Nacional, otros se perdieron durante la Guerra Civil Española, cuando las residencias aristocráticas fueron ocupadas o saqueadas. De los objetos del palacio, tapices, relojes, retratos, apenas sobrevivieron algunos que hoy se conservan en colecciones privadas o en museos. Los retratos de los duques, que alguna vez adornaron los salones del Prado, hoy cuelgan en salas silenciosas, donde solo los investigadores detienen la mirada. En ellos se lee algo más que un rostro. Se percibe una elegancia antigua, una serenidad consciente de su ocaso. Durante el franquismo, el título de duque de Alcañices aún fue reconocido en los registros de la nobleza, pero ya sin contenido material. Era una dignidad histórica, un recuerdo honorífico. La genealogía continuó su curso, pero el linaje había perdido su sustancia, sin palacio, sin fortuna, sin función. Sin embargo, algo persistía, una especie de memoria moral. En una España que volvía a reconstruirse sobre las ruinas de guerras y divisiones, la idea de servir al Estado con discreción y honor evocaba, sin saberlo,
la antigua ética de los alcañices. El historiador Fernando Chueca Goitia escribió en 1968 que la desaparición del Palacio de Alcañices simbolizó la sustitución de la nobleza del servicio por la burocracia del capital. En esa frase se encierra toda una lección. La historia no borra, transforma. Los palacios se convierten en oficinas, los títulos en firmas, las genealogías en estadísticas, pero bajo cada transformación late una continuidad invisible. En el Madrid contemporáneo, la memoria del Palacio de Alcañices revive de manera inesperada. Los planos originales, conservados en el archivo de Villa, fueron digitalizados y exhibidos en una exposición sobre la arquitectura perdida del siglo XIX. Allí, las maquetas y dibujos mostraban cómo el edificio, demolido hace más de 100 años, había marcado la morfología del barrio. Algunos visitantes, sorprendidos, descubren que cada día caminan sobre lo que fue el vestíbulo de mármol del palacio. La historia, silenciosa, sigue respirando bajo sus pasos. El silencio de los alcañices no es olvido, es una forma de permanencia. El linaje que comenzó en las guerras medievales, que sirvió a los Habsburgo y asesoró a los Borbones, dejó un legado que no se mide en posesiones sino en ejemplos, en su manera de ejercer el poder sin ruido, sin ostentación. Con sentido del deber se encierra una lección de equilibrio y prudencia. Si su palacio desapareció, su espíritu se trasladó a las instituciones que lo sustituyeron. Allí donde hoy se guarda el oro del Estado, pervive la idea de que la riqueza solo tiene sentido si sostiene un orden. Al caer la tarde, cuando la luz dorada del sol se refleja en la fachada del Banco de España, parece por un instante que el mármol recobra vida, que los ecos del pasado ascienden desde los cimientos. En ese resplandor, uno puede imaginar el paso lento del duque Osorio cruzando el antiguo patio, el murmullo de una conversación con la reina, o el roce de un papel sellado con cera roja. Son fantasmas amables, guardianes de una historia que no desaparece del todo. El siglo ha cambiado, los nombres se han perdido, pero el mensaje perdura. Que el poder más duradero no es el que se grita, sino el que se ejerce en silencio. Que las verdaderas dinastías no son las que acumulan riquezas, sino las que dejan una forma de entender la responsabilidad. Cuando cayó el mármol, cayó también una forma de entender el poder. El de Alcañices pertenece a los segundos. No dejó imperios coloniales ni epopeyas militares, pero su huella recorre silenciosamente los pasillos de la administración, los cimientos de la economía moderna y la conciencia moral de un país que aprendió a medir la nobleza no solo por la sangre, sino por el servicio. La suya fue una grandeza discreta, una elegancia sin estridencias, sostenida durante siglos por una convicción casi monástica, que el poder no se ostenta, se ejerce. Desde el siglo XVI hasta el XX, los Álvarez de Toledo, duques de Alcañices, acompañaron cada transformación de la monarquía, adaptándose con una inteligencia que pocas casas lograron. En tiempos de guerras, ofrecieron su espada; en tiempos de paz, su consejo; y cuando el mundo se volvió más complejo, ofrecieron su saber administrativo y financiero. Su legado no es un palacio que el tiempo demolió, sino una forma de entender el deber público, heredada de generación en generación. Hoy, cuando el viajero se detiene frente a la imponente fachada del Banco de España, tal vez no imagine que bajo esos cimientos dormita el corazón de un antiguo linaje. Sin embargo, basta observar la solemnidad de su arquitectura para reconocer la continuidad. Las columnas, los mármoles, el orden clásico, todo parece un homenaje inconsciente al espíritu de los alcañices.
Lo que fue un palacio de nobleza se transformó en templo de economía, pero ambos compartieron una misma razón de ser: custodiar la estabilidad del reino. La historia oficial apenas menciona sus nombres. En los manuales de historia del arte, el Palacio de Alcañices aparece como demolido. En los archivos genealógicos, el título figura sin sucesores activos. Pero los historiadores saben que su influencia se extendió más allá de las fechas. En los despachos de Hacienda, en los protocolos de cortesía del Palacio Real, en los métodos de contabilidad de la Casa Real, persisten rasgos de aquella escuela de prudencia que los duques encarnaron. Fueron, sin saberlo, los arquitectos invisibles del orden institucional moderno. La discreta grandeza de los Alcañices consiste precisamente en eso, en haber sabido retirarse a tiempo, dejando su huella sin imponer su presencia. En una época en que la nobleza se debatía entre el orgullo y la decadencia, ellos eligieron la dignidad del silencio. Su desaparición material no fue derrota, sino conclusión natural de un ciclo. Mientras otros se aferraban a los privilegios, ellos aceptaron que la verdadera herencia no estaba en la piedra, sino en la forma de servir. Quizá por eso, cuando el sol cae sobre la plaza de Cibeles y tiñe de oro las ventanas del Banco de España, la ciudad parece recordar algo. Los transeúntes caminan deprisa. Los automóviles rugen, las luces eléctricas parpadean, pero en el fondo del aire hay una quietud antigua, un respeto involuntario. Es el espíritu de los Alcañices, todavía vigilante, todavía presente, como si el tiempo mismo se inclinara ante la memoria de quienes supieron vivir sin alardes y desaparecer sin ruido. En el fin último, la historia de los Alcañices es una meditación sobre la fugacidad del poder y la permanencia del deber. Enseña que toda grandeza, por espléndida que sea, encuentra su sentido en el servicio, y que sólo la discreción puede sobrevivir a los siglos, porque los palacios se derrumban, las fortunas cambian de manos, los títulos se olvidan, pero la honestidad del propósito y la elegancia del silencio permanecen. En la España moderna, pocos recuerdan su nombre, pero cada moneda que circula bajo el emblema del Banco de España lleva, sin saberlo, la sombra del Alcañices. En el corazón de Madrid, bajo el murmullo constante del tráfico y el paso apresurado de quienes no miran hacia atrás, yace sepultada una historia de oro, silencio y servicio. Allí donde hoy se levanta el Banco de España, un palacio de mármol y discreción, albergó durante siglos a una familia que entendió el poder como un acto de responsabilidad. Los duques de Alcañices. Su legado no fue el ruido del mando, sino la elegancia del deber cumplido. Fueron los guardianes de una España que aprendía a transitar del honor al equilibrio, de la espada a la firma, del linaje al deber. La caída de su palacio no fue una derrota, sino un símbolo de transformación. La piedra que una vez sostuvo banquetes reales sostiene ahora el oro del Estado, y en ese tránsito silencioso se resume toda una lección: que las dinastías verdaderas no desaparecen, se reinventan en la memoria de su ejemplo. Porque los Alcañices enseñaron algo que trasciende el tiempo, que la nobleza más alta no está en los títulos ni en los palacios, sino en la manera de servir sin buscar gloria. Hoy, cuando cae la tarde sobre la plaza de Cibeles y el sol tiñe de dorado los muros del Banco de España, Madrid aún respira el eco de su historia. Si cierras los ojos, quizás escuches ese susurro lejano, las voces de quienes alguna vez gobernaron sin estridencias, los guardianes de un poder que se sostuvo en silencio.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre cómo el poder, la discreción y el deber se entrelazan en la historia de España, suscríbete a Legacy of Rich Dynasties. Cada semana, revivimos los nombres que el tiempo casi borró, casas que construyeron imperios, reinos y destinos, para recordarnos que detrás de cada piedra, de cada escudo, hay una lección sobre la humanidad, la ambición y el paso del tiempo. Dale me gusta si valoras este trabajo de historia viva. Comparte este episodio con quien ame la elegancia de lo antiguo y la verdad de lo documentado. Y deja tu comentario. ¿Qué crees que permanece más tiempo? ¿La fortuna, el poder o la memoria de cómo se usaron? Hasta el próximo capítulo, donde continuaremos descubriendo las huellas silenciosas de las dinastías que moldearon el mundo.